Iron FX te trae todos los detalles del mundo cripto con Gabriel Montalto en Tiempo de Criptos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Criptos. Mi nombre es Gabriel y hoy tenemos lunes 3 de octubre de 2022. Vaya, la semana pasada, pido disculpas que el viernes no he podido estar con ustedes emitiendo Tiempo de Criptos. He tenido un tema personal y tuve que ausentarme, pero hoy estamos aquí, ahora estamos aquí y vamos a ver todo lo que está pasando. Estaba leyendo casualmente, justo ahora, antes de empezar con el programa, sobre un par de artículos interesantes, uno de ellos relacionados al uso que se le está dando a Bitcoin por parte de muchos inquilinos, sí, tal cual, para el pago de, por ejemplo, alquileres de inmuebles, sobre todo aquellas personas que se encuentran en el extranjero y que en algunos momentos lo hacían mediante el pago de tarjeta de crédito, transferencias internacionales, etcétera. Primero que nada, por la sencillez, por la rapidez y sobre todo por la transparencia a la hora de tener calculados los posibles costes de este tipo de transferencias gracias a Bitcoin. Muchos de estos sistemas se utilizan bajo lo que se conoce peer-to-peer, o sea, persona a persona. Suele haber un intermediario financiero, intermediario para esto también, que es quien estipula mes a mes el posible precio en Bitcoins, etcétera, para lo que es el precio de un alquiler o algo. Pero hasta ahora está siendo una práctica muy cómoda. De hecho, es una de las prácticas que se está desarrollando ya de Estados Unidos y se piensa que pueden ser cada vez más países los que se sumen a esto también. Por lo tanto, es una posibilidad más que ofrece también Bitcoin, que ofrecen las criptomonedas en general. Esperemos que no solamente se limite a Bitcoin, sino que también a otras. Eh, es cierto que hace unos años, justo aquí en España, si no me equivoco, fue en la provincia de Tarragona, en Cataluña, aquí en España, que se había hecho la primera compra de, de un inmueble, un departamento en ese momento, un piso como se le dice aquí, mediante el pago de Bitcoin. Se hizo ante notario, todo fue perfecto y es una de las primeras, digamos que, transferencias de un inmueble, un bien raíz o un inmueble normal como el que se conoce, pagado con esta forma o esta metodología. También sé que en los Estados Unidos, tanto en Los Ángeles, estado de California, y Miami, estado de Florida, como también, por ejemplo, aunque no lo crean, en Rusia también, una de los pioneros aquí en Occidente, fueron los que comenzaron ya para San Petersburgo, para Moscú en su momento, a poner inmuebles, pisos, casas, villas a la venta para que aceptaban el pago tanto en la divisa propia, como es el rublo, dólares americanos, euros, antes, por supuesto, del 24 de febrero de 2022, estaban estas modalidades y, por supuesto, también Bitcoin. O sea que a día de hoy Bitcoin permite, por fuera de lo que es el mercado oficial, por fuera de lo que son los exchanges, el intercambio, etcétera, dentro de lo que es el mundo peer-to-peer, o sea, todo lo que es dentro de trato directo con la otra parte, para cualquier tipo de negociación, Bitcoin está teniendo cada vez más fuerza y por supuesto que puede hacerlo de forma más sencilla, más rápido, más transparente dentro de lo que es la contabilidad de la blockchain y por supuesto permite también en cierta forma proteger la verdadera privacidad en ambas partes. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que tanto siempre se trató de promover, que era la privacidad, que era el tema de la defensa de nuestros derechos, de nuestros datos, etcétera, que hoy en día se vulneran constantemente, tanto toda nuestra información está abierta a cargo de organismos, que si gubernamentales, que si no, que si empresas privadas, etcétera. Hoy en día no, es una falacia pensar que los datos nos pertenecen, los nuestros ya no son nuestros en el momento que has estado un segundo en Internet haciendo lo que fuera por primera vez. Desde ese momento has perdido cualquier control. Entonces, Bitcoin de momento, y que es lo que va a ser la tendencia también, es que efectivamente permita a esa parte todavía
de personas a lo largo del mundo entero que aún quieren mantener su privacidad por diferentes motivos. No tiene por qué ser algo ni turbio, ni legal, ni nada de eso, que ya les encanta a los haters salir con esa excusa. Simplemente poder tener un poco más de tranquilidad en este sentido y sentirse más seguros a la hora de hacer una negociación con una contraparte o con otra parte de dicho contrato o de lo que sea. ¿Vale? O sea, recordemos que hasta ahora, antes de que existiera Bitcoin, todos los actos delictivos en el mundo, todo lo que fuera al margen de la ley se realizaba o con euros o con dólares americanos, norteamericanos. Por lo tanto, que a veces se haya utilizado las criptomonedas para algo de eso, pues como vemos, no es ni por culpa de Bitcoin, ni que se hubiera salvado eso tampoco gracias a las monedas fiat. Así que independientemente de eso, creo que es una gran noticia, es un pasito más a un uso más cotidiano en algo que todos nosotros nos podemos identificar en el futuro y vamos a ver cómo sigue. Ahora vamos a pasar directamente a lo que está haciendo el mercado. Vamos a compartir aquí pantalla. Gracias a mis compañeros. Vamos a ver los posicionamientos. Hoy parecen que en horario, aquí los datos de Binance, estamos en un 68.92 para alcistas frente a bajistas. Estamos hablando de ratios por encima del 2. Bueno, 1.93 la última lectura, pero 2.24 hace una hora atrás. Tenemos también aquí posiciones, eso sí, posiciones que ahora, justo en este momento, acaban de girarse un poco a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Lo que explicaba en el último programa, el miércoles, que es muy probable que se hayan abierto ahora posiciones para el lado bajista dentro de Bitcoin, de hecho 49,75 es este porcentaje, esperando un pequeño retroceso de la subida que había podido tener durante el fin de semana o durante el día de hoy, pero que sin embargo a nivel de cuentas todavía mantienen mayor cantidad de bitcoins por el lado alcista que por el bajista. Esto es meramente cortos de probablemente las últimas 2 o 3 horas que estén buscando algún retroceso dentro del movimiento y tampoco es nada demasiado grave en este sentido. Vamos a ver un poco lo que estaba haciendo la volatilidad, que la última vez lo vimos el miércoles pasado también, que les mostraba, y efectivamente vemos cómo el de volatilidad está bajando en este momento. Lo podemos ver aquí en verde, y es lo que ha propiciado un poco el movimiento alcista, o digamos, el no movimiento de caída que ha tenido Bitcoin también en estos últimos días. Ahora vamos a ver también el vencimiento para el día de mañana, de cómo se presenta por el lado de las opciones. Para el caso de Ethereum tenemos el pain o la zona de dolor para mañana en los 1250, o sea, los alcistas no deberían permitir que mañana sobre las 7 de la tarde del día de hoy, sobre las 7 de la tarde aproximadamente, hora peninsular española del día de mañana, Ethereum no caiga de ese valor de 1250 y las mismas por el lado alcista que suelen estar o que están con mayor volumen que las bajistas se sitúan en torno a los 1300 y 1350 aproximadamente. Ya luego para el día 5 se sitúa nuevamente en 1200 la zona de dolor, 1250, 1300. ¿Qué me dice esta lectura? Que es probable que entre mañana y pasado se espere todavía un posible retroceso para Ethereum para ver si realmente una lectura que me da es que pudiera alcanzar esos 1350 para ya pasado de mañana o mañana a última hora comenzar un retroceso en torno a los 1250 y peor caso los 1200. Es lo que de momento saco lectura de lo que está ocurriendo por el lado de las opciones. En el lado de Bitcoin tenemos la zona de dolor en 19.000 para el día de mañana, por el lado alcista 19.500 y por el lado bajista 18.500. Nada grave porque es el lateral que más o menos viene manteniendo hasta los 20.000. De hecho, Bitcoin a lo largo de los últimos días, pese a que el viernes pasado, por ejemplo, el mercado de renta variable, los índices americanos asustaron bastante a los inversores, ya que el Standard & Poor's, el Nasdaq, el Dow Jones llegaron a perder los niveles de mínimos que veníamos manteniendo de los últimos días, haciendo pensar a todo el mundo de que ya empezábamos un nuevo movimiento bajista fuerte, que de momento parece que no es así,
pero Bitcoin ha podido soportar sus niveles. De hecho, la caída que tuvo, que fue en torno a los 18.500 aproximadamente, 18.400, le dejó casi $1.000 por encima de esos 17.600, 17.700, 17.500 que habíamos visto a mediados de junio, que fue cuando marcó los mínimos anuales. O sea que mientras que los índices americanos, vuelvo a repetir, habían perdido mínimos, en el caso de Bitcoin logró mantenerse $1.000 por encima. No es, digamos, que vaya contra los índices o en la dirección contraria, pero digamos que realmente pudo soportar algo que de lo contrario hubiera llevado a Bitcoin por debajo de los 17.500 y lo hubiera situado fácilmente en los 17.000 y quizás algo menos también. Por lo tanto, creo que hay cierta fortaleza por ese lado. Vamos a ver si realmente va a ser verdad. Es cierto que ahora estamos teniendo un problema muy grande de liquidez, no solamente para Bitcoin, sino que también dentro del resto de mercados financieros, tanto lo que es la renta variable, mercado de futuros, opciones. En este momento el mercado está, por ese lado, sobrevendido a máximo, exceso de cortos, abrir unas posiciones bajistas a las CTAs, a las cuentas institucionales, les cuesta más caro desde estos niveles a cuando estábamos en máximos, por lo que es muy probable que en el caso de que exista ese rebote que venía comentando la semana pasada y que finalmente no ocurrió y ahora parece que hay indicios en la jornada de hoy de que quizás sí, en fin, vamos a verlo igual, lo vamos a seguir paso a paso, piano, piano, si va lontano, como se dice, pero en el caso de estas cuentas que les comentaba, les es más barato ahora, efectivamente, poder ampliar con nuevos largos, nuevas posiciones, ya que mantener las bajistas con exceso de sobreventa, exceso de cobertura, exceso de posiciones bajistas y con márgenes más caros ahora desde los niveles actuales, los márgenes para posiciones alcistas son más baratos, cuestan menos, podrían llevar a que haga un pequeño rebote, lo expliqué también el miércoles esto también, y que lleve a generar unas ganancias que aunque les haga perder en los cortos, cierran esos largos y abren cortos desde más arriba que les va a salir más barato. Entonces con los cortos acumulados que ya traían en ganancias, con unas leves pérdidas por un rebote alcista, acumulan con más cortos para ya sí definitivamente en el mercado, a menos de renta variable, romper nuevos mínimos o romper los últimos mínimos o soportes para buscar nuevos mínimos. Es así como funciona y es por eso también que dentro de una tendencia de corto plazo o de medio de los últimos 9-10 meses, las tendencias bajistas también tienen esos picos alcistas y esos rebotes. Vamos a ver cómo va a afectar todo eso a Bitcoin. Para el día 5, lo que les comentaba, tenemos 18.500 en la zona baja, 18.000 también, 19 y 19.500 por la parte alta. Y ahora sí vamos a ver, ya por el aspecto técnico, cómo se está comportando. Aquí tengo todavía mis líneas. El gráfico diario está en esta franja, está atrapada Bitcoin en este momento entre esos 20.000 y esa zona de 18.400, 18.500 aproximadamente. Aquí lo ideal es que bajo ningún concepto Bitcoin pierda los 18.000, porque realmente perder los 18 y quedarse en 17.800, 17.900, creo que no podría soportar ese mínimo de junio y le haría caer más. De momento, si lo logra mantener y dentro de este lateral, pese a que es un lateral bastante aburrido, no pasan muchas cosas, etcétera, en el caso de ser el movimiento al alza, sería nuevamente por encima de los 20.000, 20.100 que tuviera que hacerse. En caso de verse los 20.100, no deberían perderse los 20.000 ni los 19.700 para ver si realmente la fuerza le daría para llegar a niveles de 21.400, 21.500 dólares aproximadamente para el caso de Bitcoin. En el caso del semanal, lo que estoy viendo es demasiada tranquilidad, puede ser bueno, puede ser malo, voy a eliminar algunas de las líneas sobre todo porque ya las tenemos delimitadas, las de soporte y resistencias. En este momento está peleando con una zona muy importante de diciembre de 2017, que fue cuando marcó sus máximos, que también fue zona de final de 2020, zona del 14 de junio y por supuesto zona a partir de lo que fue el mes de septiembre, sobre todo ya que agosto fue alcista
hasta los niveles casi de 25.500, 25.600 aproximadamente. Vamos a ver realmente cuánta fuerza le puede llegar a dar todavía este soporte, que esperemos que resista lo más posible. Yo siempre digo, la gente me dice, Gabriel, pero siempre hablas de rebote. A ver, es lógico, como ya no estaba aquí en negocios, pero como ya en esta época defendía la caída de Bitcoin y advertía de que los 100.000 no se iban a ver, y sobre todo, bueno, por la situación gráfica, etcétera, y del análisis que estaba haciendo en aquel momento, de la misma forma que ahora, cerca de soportes en semanal, hasta que no se pierden dichos soportes y con fuerza y con volumen y con cierre y apertura al mismo tiempo, que fue lo que no ocurrió el viernes, que perdieron soportes, pero enseguida se recuperó a última hora y la apertura se hizo por encima, por lo tanto son rupturas falsas, como quien dice, en Bitcoin y en semanal, de no suceder y ya de ponerse un día en los 23.500 por semanal, estaría aquí probablemente ratificando un doble suelo. En caso, sin embargo, de perder esta zona, se podría ir aproximadamente sin problemas a los 12, a los 13.000 en semanal, y esto se estaría transformando en un hombro, cabeza, hombro aquí abajo. No es muy usual de ver un hombro, cabeza, hombro bajista, con implicación bajista, al final de justo de una caída de una tendencia bajista, pero pudiera ocurrir. Pero si no ocurre, lo que terminaría siendo esto es un posible doble suelo o vuelta en W, en lo que sería la W, para llevarle a niveles mucho más altos. Pero claro, hablamos de semanal y para eso hacen falta muchas sesiones. En el caso de Ethereum, de momento, tiene también una clara zona de soporte que de momento no pierde. Se sitúa aproximadamente en los 1.280 y los 1.250, que veíamos antes también como zonas de vencimiento, por lo que los 1.250 sobre todo son muy importantes para el corto plazo de Ethereum. En el caso de que perdiera estos 1.250, se podría acercar nuevamente a la zona de 1.180, que una vez que entrara allí le podría también llevar a los 1.000. Recordemos que el mínimo que ha tenido en junio para el caso de Ethereum fue en torno a los 880, 890, mientras que en Bitcoin 17.700, y desde allí fue capaz de llegar casi a los 2.000, o sea, más de un 100 que le hizo de rebote o de subida hasta lo que fue agosto de 2022, mientras que Bitcoin no tuvo en porcentaje esa subida. Luego ha vuelto a retroceder Ethereum y ahora este es el movimiento lateral más cercano que tenemos como guía, que no deja de ser todavía, está lejos del posible objetivo de este hombro, cabeza, hombro, que en caso de que ocurriera le podría llevar nuevamente a 1.000, 1.100, 1.050 aproximadamente, pero para ello debería perder los 1.250, los 1.240. En caso de que no suceda, la misma situación que para Bitcoin, esta vez no sería un doble suelo, simplemente rompería al alza el lateral y lo que haría es un movimiento de pullback rumbo a los 1.400, 1.500 aproximadamente. Una vez que llegara a ese nivel de pullback, habría que ver cómo se comporta, porque es un pullback que equivale el movimiento a los 4.328 que en su día, en agosto, hizo el Standard & Poor's 500 cuando hizo el movimiento de pullback y chocó con la directriz bajista de dicho pullback cuando uníamos el hombro derecho con la cabeza del hombro, cabeza a hombro del Standard & Poor's, creado ya desde 2022, sobre todo ratificado en 2022. Por lo tanto, esa es la situación de momento para Ethereum. De momento sube, está en 1.317,80, sube un 3,24, Bitcoin sube un 1,81 aproximadamente, el resto de mercado, Standard & Poor's, Dow Jones, acompañan la subida también. De momento bastante cómodo el Standard & Poor's, es por eso también que estén rebotando las criptos, como siempre, de momento la correlación la mantenemos. Litecoin lo está haciendo mucho mejor, de 51,85 ahora 53,55. Habría que ver también ahora en semanal cómo se comporta. Ha marcado una zona muy buena, voy a quitar también esta de aquí,
va marcado una zona muy buena de soportes que no debería perder y que se sitúa aproximadamente en la zona de los 50, de los 51 y los 50,50, que en caso de que no se pierdan, todavía el impulso alcista le puede llegar en torno, en semanal que lo estamos mirando, en torno a los $60 aproximadamente. Dash también lo está haciendo igual que Bitcoin, que Litecoin, como le explicaba anteriormente, solamente que aquí los niveles a tener en cuenta son los 39.60, 39.50 para el caso de Dash, y en caso de no perder estos niveles, podría quizás todavía llegar a niveles de 42, 42.30 aproximadamente. Aquí en esos niveles, entre el 42.30 y el 42.40 aproximadamente, se podría encontrar con fuerza de resistencias que le haría retroceder nuevamente quizás en torno al 42 para en ese caso sí ya intentar romper esas resistencias y llevarle a 45, dejando aproximadamente en los 43 su nuevo soporte, aunque para eso todavía debe fluir mucha agua debajo del puente, pero estamos viendo al menos la posible hoja de ruta que podría ser en este caso Dash para sus movimientos. Solana, que es siempre una de las que me piden, aquí la tenemos 32,91, soporte muy importante en los 30,80 y segundo nivel en los 30, o sea, son dos zonas muy importantes a tener en cuenta como soportes, porque puede perder el primero, pero puede, sin embargo, no perder el segundo, y en caso de que esto suceda, la parte alcista estaría, o el movimiento de rebote estaría en torno a los 38,20, 38,30 aproximadamente. Tenemos a XRP también en diario, pero cuidado aquí, que pese a que ya superó todas estas zonas de resistencia que todavía le quedan a Ethereum, le quedan a Bitcoin, le quedan a Solana, le quedan a Litecoin y a Dash por superar, sí lo ha hecho en este caso XRP. Y aquí lo que tenemos es que su zona de soporte muy importante para no verla en niveles de 0.35, 0.34, se sitúa en la zona del 0.4130, 0.4140 aproximadamente. De no perder estos niveles, podría nuevamente ver los 0.50, 0.5250 aproximadamente. Ya por ahí habría que ver en los próximos días cómo se va comportando en este caso XRP, pero en caso de seguir rebotando tendríamos que ver, o de caso de subir, tendríamos que ver si puede con esos 53 y con ese 0.53, 0.55 para ya definitivamente irse a 0.65 y quizás más arriba en los siguientes niveles en el tiempo. Lo que sí estoy viendo en miniatura, digamos, que esta parte de aquí de acumulación que ha tenido XRP es muy similar a esta otra zona que le ha llevado casi un año, año y medio de acumulación. Eso sí, le llevó para que se fuera del 0,27 al 1,95 aproximadamente, aunque creo que aquí esta acumulación en torno al 0,40 le podría llevar al 0,90 o al dólar aproximadamente, pero no creo que le dé mucho más la fuerza porque aquí chocaría nuevamente en estos niveles con una fuerte resistencia también. Matic Polygon es una de las que me pedían que analizara también, lo está haciendo muy bien, ya se está alejando de mínimos de junio, como lo vemos, que fueron los 0,37 aproximadamente, 0,3720, y ahora tenemos una nueva zona de soporte que es el 0,6890 aproximadamente para Polygon, en este caso, ahora está en 0,7978, casi en 0,80. Si no pierde este soporte, podría situarse en torno al 0,95, 0,96 en el corto plazo. Tenemos a ADA también, o Cardano, que aquí cuidado con Cardano, cuidado porque Cardano sí ha ido a buscar y perder soporte. Lo bueno que no lo ha perdido de momento en el diario. Tenemos una zona de soporte muy importante nueva que no debe perder, muy cercana a los niveles de mayo y de junio. Bueno, de hecho ella no lo tuvo en junio, sí, lo tuvo en julio la caída. Y estamos hablando del, un segundo, del 0,4080 aproximadamente. Por lo que si pierde el 0,4080, se podría ir aproximadamente al 0,30
y al 0,25 también. Por eso extremar cuidado. Pero como está relativamente cerca ese soporte y de momento parece que está en el diario, en el día de hoy, resistiendo, nos daría un ratio de riesgo-beneficio bastante favorable en el sentido de que mediante un posicionamiento de stop loss muy cercano, por estar ese soporte a tan solo $2 aproximadamente, perdón, 2 centavos de dólar aproximadamente de los precios actuales, en caso de no caer y no perder esos soportes, le podría llevar al 0,4750 aproximadamente. Ahora que estoy viendo Matic, creo que, bueno, Matic la acabo de ver, que me la habían pedido Avalon y alguien más quería que viera otra, vale, que esta es, me están pidiendo ahora Sergio Luis Ibat, si no me equivoco. No, entonces está mal. Battle Infinity, a ver si, es que no me sale. No me sale Battle Infinity aquí. GRT me piden que revise. Quiero agradecer el miércoles pasado a todos los que asistieron al webinario también, donde mostré la estrategia del MACD. De hecho, aquellos también que se han dado de alta en el canal, que ahí publico las señales que veo tanto en criptos para el resto de activos, y que eso lo comenté ya en mi canal también de YouTube, y que este miércoles 5, que aquí están viendo el enlace también en el chat, de la mano de Iron también, tendremos la segunda parte de una estrategia. Significa que es un complemento a la estrategia presentada la semana pasada y es mediante la madre de todas las velas. O sea, a nivel personal y de todos los años que llevo en trading y detrás del análisis técnico y el activismo, es la mejor vela, la candlestick o la vela japonesa, como le quieran llamar, que existe. Se puede usar en combinación con la estrategia enseñada el miércoles pasado o se puede usar en solitario, pero una vez que se reconoce y se sabe utilizar y se aplica y se activa, permite detectar movimientos al alza o a la baja de muchísimo rango y nos da una mejor, a veces, señal para posibles largos o cortos en diferentes activos, incluyendo las criptos también, ¿vale? Así que aquellos que quieran les espero el día miércoles. Bien, me estaban pidiendo la anterior GRT, aquí la tenemos, su zona de soporte es 00910, 00915, de momento en 0973, de no perder ese soporte, podría irse al 010 y al 01050 aproximadamente. Y luego tenemos Flow, rápidamente, que también me están pidiendo. Flow también tiene una zona muy clara de soporte en el 1.55 que no debería perder, actualmente en 1.67, siguiente resistencia en el 1.80. Y LPT, rápidamente también la podemos ver. En este caso el soporte de LPT, el más relevante, está en el 8.40 aproximadamente, 8.88, cifra mágica en Oriente, sobre todo para China y Japón. Si no lo pierde ese nivel de soporte, podría irse al 9.50, 9.80 y quizás los 10 dólares de cotización. Esta vela que ven aquí, hablando de la vela que voy a enseñar el miércoles, esta es una de ellas, esta de aquí. Y lo que me indica que aproximadamente por encima de esta resistencia con activación y cierre, apertura y cierre posteriores, le llevaría aproximadamente a 24 dólares, pero por debajo le situaría a niveles muy, muy bajos a la moneda. Eso ocurriría solamente con cierres y aperturas por debajo de los 7.40. Por lo tanto, yo creo que esos 7.40 para esta cripto de LPT es una de las zonas más importantes que tiene desde que ha salido o desde que está cotizando. Y si me permiten opinar y jugar un poco a fantasía, si no pierde ese nivel y en los momentos donde se encuentra justo al final de esta vela, en la zona de soporte que todavía no ha activado dicha vela, podrían ser los largos quizás un bonito trade o una bonita oportunidad. Bien, rápidamente la última ya, DOT, que me están pidiendo también aquí. Y aquí tenemos en el caso de DOT, un segundo que quiero ver si veo algo raro en ella, nada.
Bien, tenemos una zona de soporte muy clara y muy importante en el 5.90 aproximadamente, ahora en 6.34. Si no pierde, tenemos los 6.75, 6.80. En caso de superación de 6.85, se podría ir a los 7.30. Y una de las cosas buenas que están teniendo casi todas las criptos ahora, medianamente con ojo y cara, no aquellas monedas que de altísima volatilidad, con poco liquidez, etcétera, es que todas se encuentran en zonas cercanas a sus soportes de 2022. ¿Qué significa esto? Que aquellos que crean que realmente puede pasar todavía algo bueno en el mundo cripto son buenos momentos quizás para intentar algunas entradas con protecciones bastante cercanas que nos permiten en caso de perder menos dinero a que si ya lo hiciéramos con una tendencia alcista comenzada y nos obligara a proteger mucho más abajo con menos recorrido al alza para poder ganar dinero también. Así que ahí les dejo todos, les espero quizás el miércoles 5, será un placer poder tenerles en el segundo y último webinario de estrategia, sobre todo para operativa. Esto ha sido todo en tiempo de criptos y aquellos que quieran, tendremos más esta noche a partir de las 9 de la noche hora de Madrid peninsular aquí española con el cierre de Wall Street. Sean felices, mucha suerte en todo y bueno, de momento festejar que el mercado está hoy al menos verde. Chao.